Hechos y es un libro transicional, es un libro que nos permite también ver lo que sucedió después de Cristo, después de que ascendió a los cielos, y por eso estamos tomando el tiempo para leer, o más bien para estudiar estos 28 capítulos. De esa forma también nosotros podemos hoy entender por qué razón existe una iglesia local. En este caso estamos en la IBM Querétaro y estamos también trabajando en la IBM El Marqués. Actualmente se está teniendo un culto en la IBM en San Ildefonso o en Colón, y así hay diferentes iglesias locales. No necesariamente todas son IBMs, tenemos consiervos que Dios les llamó al pastorado y normalmente ese es un horario en donde las iglesias cristianas se reúnen para estudiar la palabra de Dios. La base de por qué hacemos lo que hacemos en el 2022, pues tiene su razón de ser en el libro de los Hechos y en las epístolas que el apóstol Pablo escribió, Pedro, Juan, y de esa manera también nos ayuda a entender por qué practicamos lo que practicamos. Y quizás también si me estás viendo a través de las redes sociales, te va a ayudar a entender un poco la razón por la cual estamos practicando esto cada domingo, y entre semana tenemos algunas reuniones. Así que cuando vamos a Hechos, estamos ahorita en el capítulo 13, ya hemos recorrido 12 capítulos, y estamos hablando de que cuando llegamos a la lectura de este pasaje nos encontramos en el año, aproximadamente en el año 48 después de Cristo. Es decir, uno llega, lee el capítulo 13, versículo 1, 2 y 3, que justamente son los que vamos a analizar el día de hoy, pero lo que tenemos que entender es que estamos en el año 48 aproximadamente. El capítulo anterior veíamos la muerte de Herodes y eso está fechado en el año 44. Me gusta también tratar de datar las fechas porque así nos ayuda a comprender un poco qué es lo que sucedió mientras estamos leyendo, qué es lo que está sucediendo paralelamente con la historia universal. Así que por momentos el doctor Lucas, quien es el escritor de este tratado, Hechos, nos da ciertos salpicones de eventos que cuando tú vas a la historia universal, hablando por ejemplo de Herodes Agripa, él está fechada su muerte en el año 44. Ya decía cuando me tocó predicar acerca de esto que Flavio Josefo nos da esa referencia. Eso significa que si estamos en el año 48 después de Cristo, estamos hablando de que en el año 36 es cuando el apóstol Pablo aparentemente tiene su conversión. El apóstol Pablo nace en el año 5 después de Cristo, entre el año 5 y 6. Así que más o menos nos ayuda a poder entender que Pablo en este momento tendría alrededor de 43 años, casi mi edad, ¿no? Yo tengo 45. Entonces casi mi edad está teniendo ahí el buen Pablo, quien también es Saulo, acuérdense. Entonces eso nos permite también tener referencias en tiempo. Entonces cuando leemos Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 3, a partir de ese capítulo prácticamente vamos a estar viendo los viajes misioneros. Antes de los 3 viajes misioneros que el apóstol Pablo hace o que Hechos nos registra, nos habla acerca de las características de esta iglesia que está precisamente ahora en Antioquía. Estamos al norte de Jerusalén. Te vas a dar cuenta que la iglesia de Jerusalén ya no es el protagonista que vemos en los primeros capítulos. Hechos 1.8, vayan y sean testigos. Hechos 8.1, Dios tiene que mover hacia una persecución encabezada por Saulo de Tarso, o también llamado Pablo. Él quiere a toda costa tratar de destruir la fe cristiana, pero en ese deseo de destruir la fe cristiana, Dios va a usarlo para poder también ser un referente en el cristianismo hoy en el siglo XXI. Entonces creo que nos permite ver los planes de Dios. Evidentemente no son nuestros planes, y puede ser que a lo mejor llegues a esta iglesia, o a lo mejor me estés viendo ahí en las redes sociales, y a lo mejor hay muchas cosas que tienes dudas, hay muchas cosas que de alguna forma te rebelas contra Dios y dices, yo nunca esto, yo nunca aquello otro, yo jamás voy a hacer esto. Pero sabes que en los planes de Dios a veces nos hace ver que después de todo no son los planes de Paco, son los planes de Dios. Y eso es lo que vas a ver en Hechos capítulo 13. Lo que puse por título, si estás tomando nota ahí en tu librito, gestando una iglesia misionera y a un siervo, gestando una iglesia misionera y a un siervo, porque lo que ves en este capítulo 13 de alguna forma va a ser la conclusión de lo que Dios viene trabajando años atrás, desde el año 36 para ser específico. Así que después de estos años, el apóstol Pablo está por salir de la iglesia bíblica misionera en Antioquía. Hay muchas cosas que tenemos que entender. ¿Y por qué quiero tratar de tomarme el tiempo para hablarte? Porque a veces nosotros, viviendo en un siglo XXI en donde todo es
de microondas, es una generación de microondas, desde las palomitas, las metes y ¿cuántos minutos hacemos en palomitas? 3 minutos. Creemos que también así la iglesia, o creemos también que los siervos tienen que prepararse en un horno de microondas, y a lo mejor si para las palomitas son 3 minutos, a lo mejor metes a un posible estudiante 3 años al instituto, ya sales y ya está listo. No necesariamente. Dios nos va preparando. Para el caso del apóstol Pablo, Dios lo preparó por 12 años, desde su conversión en el año 36 al 48, son 12 años que Dios los está preparando. Claro, tú lees Hechos capítulo 8, que es cuando vemos a Saulo de Tarso, en el capítulo 7, cuando dice que las ropas de este joven Esteban son puestas a los pies del joven Saulo, todavía es joven, de acuerdo a la tradición judía. Llegas a Hechos 8 y estamos en el año 36, uno lee el capítulo 9, 10, 11, capítulo 12, ¿y cuánto te aventarás? ¿Unos 20 minutos leyendo todo eso? Eso es lo que te avientas leyendo, pero cuando vas a la historia, pues estás aventando 12 años en donde el apóstol Pablo, no nos dice Lucas acá, pero Pablo en su carta a los Gálatas nos dice que después de su conversión en el año 36 va a irse 3 años a Arabia, es decir, estamos hablando de que si se convierte en el 36, tienes 36, 37 y 38. Entonces empiezas a tratar de ubicar todos los contextos, todos los tiempos, y te das cuenta que Dios le llevó a preparar a Saulo de Tarso por 12 años. 3 años intensivos en un instituto bíblico ahí en Arabia. Pero después Dios continúa preparándolo. ¿Hay algún vacío cuando de alguna forma sabemos que la situación para el apóstol Pablo es complicada, o Saulo de Tarso, y tiene que regresarse a Tarso, donde Bernabé después lo va a buscar más o menos en el año 46? La pregunta sería, ¿qué hizo Saulo mientras estaba en su ciudad natal? Tarso. Sabemos que recorrió Cilicia y algunos otros lugares, pero no se nos da una referencia de lo que hizo durante ese año o esos 2 años. Va a ser interesante cuando estemos delante de Dios preguntarle a Saulo qué es lo que sucedió, qué es lo que hizo, porque teología ya tenía. Entonces son cosas que de alguna manera cuando aterrizas en el capítulo 13, estamos hablando de que tienes un siervo que ha sido preparado por 12 años y va a ser usado solamente 16 años, porque si en el 48 es llamado, en el año 64 es cuando Pablo muere decapitado en Roma, así que si haces la suma, tienes a un hombre que fue utilizado por 16 años. 16 años, yo tengo en Cristo desde el 91 hasta la fecha, o sea, 31 años. Si yo empiezo a ver, y trata también tú de ver tu preparación, cuándo te convertiste, cuánto tiempo te preparó el Señor, cuándo te dieron la oportunidad de poder estar ministrando, y te vas dando cuenta que empiezas a sumar fechas y dices, híjole, yo en el 91 me convertí, 2002 me fui al Instituto Bíblico, 2006 estuvimos acá, y empiezas a sumar, y es la preparación que Dios tiene para nosotros. Y Dios continúa preparándonos, Dios continúa revelándonos su voluntad. Y hay momentos en los cuales te conviertes, estás acá segunda, tercera vez, y hoy no sabes qué es lo que Dios quiere contigo, ni nosotros tampoco, pero hay cosas que evidentemente nos damos cuenta que Dios tiene un propósito para contigo, porque por alguna razón Dios te trajo acá. Y Dios tiene un propósito para con nosotros. Bueno, eso es lo que ves con este siervo, eso es lo que ves también con una iglesia que ha entendido su labor de enviar, su labor de alguna forma de dar personas que son importantes para el ministerio local, pero es una iglesia que abre las manos y vámonos. Y ese es el tipo de iglesia que tenemos que ser. Abrimos las manos. A veces nosotros, siempre hago referencia con el tema de las finanzas, a veces nosotros recibimos la bendición de Dios y a veces esa bendición la queremos agarrar y Dios quiere seguirnos bendiciendo, ¿no? Y me quiero conformar con esto. Abre las manos y Dios va a seguir derramando bendiciones. Y no me quiero ver con esto como a lo mejor iglesias pentecostales y todo ese tema, pero es cierto, o sea, esa es la manera en que Dios bendice tus finanzas, pero también bendice la iglesia. Entonces, acompáñenme por favor, voy a hacer las preguntas rigurosas porque seguramente Israel va a estar viendo el video. Entonces, ¿leyeron los versículos? Hijo Israel, pues no los veo muy convencidos, pero bueno, vamos a pensar que, hermanos, fueron 3 versículos, hermanos. Leyeron, bueno. Por amor a Irra, alguno que quiera compartir algo que le llamó la atención, fuerte y claro, y después yo lo hablo en voz alta para que Irra escuche. ¿Algún hermano o hermana que quiera compartir qué le llamó la atención estos versículos? A ver, pero bueno, es Martita, Irra, ni modo. Igual te va a ver, Martita, igual te va a ver, échale ganas. Me gustó mucho la traducción de, bueno, lo que significa administrar. Uh-huh. La verdad es que es servir como servirle al Señor. Uh-huh. Que era como lo que estaba
Ujú, y primero Bernabé. ujú, O sea, ¿será que Bernabé estaba más preparado, tenía más influencia? ujú. Y él era el que iba, por decir, ¿no?, entre comillas, a dirigir cuando saliera. Ok, muy bien. Bueno, si nos están viendo, Martita le llamó la atención quizás la palabra ministrar, que tiene su origen, vamos a tomarnos el tiempo, le llamó la atención lo que es ministrar, pero también le llama la atención que en el team, en el Dream Team, que nos dice el versículo 1, Saulo aparece de último. Antes aparece Bernabé, entonces la duda es, ¿sería que Bernabé era más capaz? Es más o menos, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo también, no se preocupen, pero es un buen punto. Familia, no se olviden, vamos a leer el pasaje. Gracias, Martita, vamos a leer el pasaje y después ya nos adentramos a esto. Después oraremos, porque ni hemos orado, pecadores, pero vamos a leerlo primero y después oramos. Dice verso 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Padre, muchas gracias esta mañana por la oportunidad que nos regalas de poder abrir tu palabra y de seguir con esta cronología del ministerio de tu iglesia primitiva. Gracias por la vida de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, que sin lugar a duda ha sido una bendición para tu obra, para las iglesias cristianas. Así que nuestra oración es para que podamos también, a partir de estos 3 versículos, aprender, saber lo que quieres decirnos a esta iglesia local. Gracias. Oramos en el nombre de tu Jesús. Amén. Muy bien, familia. Entonces, ahí estamos ubicados, a ver si se acuerdan. ¿Qué año estamos leyendo? ¿En qué año estamos ubicados en el 13? 48. Estamos en el año 48. Vamos a retroceder 12 años, vamos al 36, ¿sí? 48 menos 12 son 36. ¿Sí? Bueno, vamos a retroceder al año 36. Y en el año 36 encontramos al joven Saulo. De hecho, un poquito en el capítulo 7 ya decía yo que después del primer mártir cristiano Esteban, las ropas de este joven son puestas a los pies del joven Saulo de Tarso. En el año 36 dice el capítulo 8 de Hechos, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Eso es este personaje 12 años antes. ¿Cómo valorarías tu vida 12 años antes? ¿Dónde estabas 12 años antes? Algunos son recién convertidos. Si tuvieras que restarle a tu vida 12 años antes, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas persiguiendo? Algunos seguramente estaban persiguiendo pues el dinero, seguramente algunos perseguían, no sé qué estabas haciendo. Este hombre que está siendo encomendado en el año 48, 12 años antes, está tratando de socavar la fe cristiana. Eso es lo que hacía. Seguimos avanzando en el año 36, 37 y 38. Sabemos, se convierte en el año 36. 9, el capítulo 9 nos lo registra. Versículo 19 del capítulo 11 de Hechos dice, ahora bien, y es como que sabemos lo que pasó con Saulo de Tarso. Lucas le va a dedicar parte de un capítulo para decir, esto fue lo que pasó con Saulo de Tarso, es la forma en que se convirtió. Y yo les decía cuando predicaba acerca de ese pasaje que lo que busca Lucas en alguna medida es también defender el apostolado de Saulo de Tarso, o de Pablo, vamos a decirle Pablo para no confundirnos. Busca defender el apostolado de Pablo. ¿Por qué razón? Porque para esta fecha, cuando se escribe el libro de los Hechos, acuérdate que ya hay varias cartas circulando de Pablo. Está Gálatas. Algunos dicen que quizás fue escrita primera a los Corintios. Yo creo que fue Gálatas para mí, pero bueno, nuevamente cuando estemos delante de Dios preguntaremos. Lo que sí sabemos es que en estas cartas se están dudando del apostolado de Pablo precisamente. Así que por esa razón Hechos va a circular por todas las iglesias que hay hasta ese momento. Hechos se escribe en el año 60 y cacho, más o menos. Entonces se están circulando o va a circular este tratado y de alguna forma van a leer aquellos hermanos que están dudando del apostolado de Pablo, van a leer acerca de cómo fue llamado, por qué razón el título de apóstol. Entonces, cuando leemos el versículo 19 del capítulo 11 de Hechos 11, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos.
Versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre. ¿Qué es Chipre? Es una isla que justamente va a ser la primera base que van a tocar en el primer viaje misionero. Dice, y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a quién, Martita, enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Vamos a tomarnos un poquito del tiempo cuando lleguemos al versículo 1, vamos a analizar un poquito quién es quién y por qué razón seguramente aparece primeramente Bernabé. Versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Esto estamos viendo que sucedería más o menos entre el 36 al 38. ¿Qué está pasando mientras en la vida de Pablo? Él está en Arabia, él se encuentra en Arabia. Versículo 25, después fue Bernabé a Tarso, ya regresó, para buscar a Saulo y hallándole le trajo ¿a dónde? Antioquía. Después dice el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Esto es en el 46, fechado. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban ¿en dónde? En Judea. Lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de ¿quién? Bernabé y Saulo. Así que nosotros decimos el primer viaje misionero, sí, pero ese es un primer viaje, esto es un protoviaje misionero, un viaje que está haciendo, pues no es muy lejos, la verdad, como tampoco lo fue el primer viaje misionero en comparación al tercero. Pero Saulo de Tarso o Pablo está bajando con Bernabé a Jerusalén a dejar esta ofrenda. Me recuerda un poquito lo que hacemos con Happy Feet, ¿no? Ahora ponte a pensar un poquito. Esto sucede en el 46 más o menos. En el año 36 él se encontraba en Jerusalén precisamente recibiendo o consintiendo la muerte de Esteban. Ahora se encuentra en Jerusalén ministrando. Y no tenemos que perder o no debemos de perder y entender que finalmente Dios le revela a este hombre Ananías. Ananías no. A ver, permítanme, vamos por favor a Hechos capítulo, lo había anotado aquí y me olvidé. Hechos 9:23, por favor. Hechos 9:23, para evitar dar a veces los tantos nombres. De hecho, 9, sí, Ananías, era Ananías, siempre Ananías y Zafira, pero estos otros Ananías. Después, versículo 15 del capítulo 9, dice, el Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Eso está recibiendo Ananías de parte del Señor, así que ya sabemos la historia. Ananías va, le impone las manos, en ese momento recibe la vista, y años después él va a regresar a Jerusalén para llevar precisamente pues unas despensas y poder ayudar un poquito en toda esta hambruna que está pasando, ¿no? En la época del emperador Claudio. Entonces, ese es de alguna forma su primer viaje misionero, y si es cierto va Bernabé con Saulo. ¿Por qué con Bernabé? Bueno, lo vamos a ver en el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 13. Lo que te quiero ahorita de alguna forma es ubicar dónde estamos antes de llegar al capítulo 13. Tienes a un hombre que en el año 46 ya se congrega por un año en Antioquía y está haciendo este primer viaje para apoyar a Jerusalén, la iglesia de Jerusalén. Cuando llegas entonces al capítulo 13, que es justamente lo que nosotros queremos abordar, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Ya sabemos cómo comenzó la iglesia de Antioquía, ya sabemos que en la iglesia de Antioquía hay pluralidad, ya sabemos que en la iglesia de Antioquía no está compuesta solamente de judíos, sabemos que hay africanos, sabemos que hay gente sencilla, pero también hay gente de alguna forma que económicamente hablando, por lo que podemos leer, no tiene problema por la parte económica. Es una iglesia gentil y es una iglesia que de alguna forma va a tomar la batuta de la iglesia de Jerusalén o va a tomar la estafeta para poder continuar el ministerio que comenzó inicialmente en la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué la iglesia de Jerusalén va a dejar poco a poco de ser relevante? Bueno, y acá lo importante, 3 ciudades muy importantes en aquel momento, 3 ciudades en el Imperio Romano muy importantes y en ese orden. Roma, el primero obviamente, es la capital. Segundo, en el norte de Egipto tenemos Alejandría.
Muchos de los grandes teólogos, por ejemplo, San Agustín, por ejemplo, en el 400, es un hombre que venía de Alejandría, precisamente. Muchos buenos teólogos venían, precisamente del norte de África, Alejandría. Era una ciudad muy intelectual, era una ciudad que tenía una muy buena biblioteca, así que segunda ciudad importante, relevante para el Imperio Romano. Y la tercera ciudad, ¿cuál era? Antioquía. Así que si tú ves el mapa del Imperio Romano, te vas a dar cuenta que forman un triángulo. Roma en el centro, abajo tienes Alejandría y en este costado tienes Antioquía, una ciudad muy, muy clave, portuaria, por cierto, y es una ciudad desde donde puede el imperio tratar de abarcar aquellas zonas como lo es Alejandría en el norte de África. Así que fíjate, ¿qué me enseña este pasaje? Muchas de las veces cuando tenemos que pensar en fundación de iglesias o comenzar nuevas iglesias, tenemos que pensar en zonas estratégicas. Sí es cierto, y hemos hablado con nuestros hermanos ahí de la iglesia del Marqués, a lo mejor podríamos comenzar tranquilamente en Los Héroes. Ahora, estratégicamente hablando, nos conviene un lugar fuera de Los Héroes, como también fuera de Ciudad Maderas, como también fuera de Los Encinos. ¿Por qué razón? Porque si no, por alguna razón, la gente empieza a hacerse más cómoda. Ahora, si nosotros nos vamos ahí, pues va a ser padrísimo, pero ¿sabes qué padre va a ser que podamos encontrar un lugar que sea precisamente clave, un epicentro para que de estos lugares donde Dios nos ha permitido tener gente, puedan congregarse? A veces tenemos que pensar un poquito más allá de lo que en el momento inmediato estamos viviendo. Yo estoy tranquilo porque sé que en Los Héroes, por ejemplo, ya no hay solamente una familia, hay varias familias de las cuales podemos echar mano de sus casas. Yo estoy tranquilo porque en Los Encinos tenemos pues, a la familia Toscano, pero tenemos otra familia más que ha llegado precisamente producto de un contacto de Los Héroes. Juan Carlos invitó a su hermano y a su cuñada Abel y a Mayrani, y ellos viven precisamente en Los Encinos. Ciudad Maderas, pues estamos nosotros. Entonces, es una realidad, hoy no encontramos algo en nuestro presupuesto para poder decir, es este lugar. Encontramos algo, un salón que yo dije, este es el salón. Solamente que la renta por evento es de 6,600 pesos. Entonces estamos diciendo, ay, pues vamos a seguir buscándole. Ahora miren, ¿no crees que Dios con esto nos va enseñando, ok, Jerusalén, pero ¿por qué no establecer también la iglesia en una ciudad muy importante, cosmopolita, como es Antioquía? Ahora, es un proceso, porque no es que fue de la noche a la mañana, o sea, fueron los caminos y designios de Dios que llegaron hombres ahí, empezaron a predicar, y el Espíritu Santo, quien es quien al final hace la obra, empieza a convencer de pecado, justicia y de juicio, no solamente a los judíos, también a los gentiles. Así que desde Jerusalén mandan una comitiva y ven, no, pues esto es del Señor, pues échenle ganas, vamos para adelante. Y se congrega ahí este hombre, Bernabé, que seguramente tiene el don de presidir y dice, híjole, es que acá necesitamos más refuerzo, entonces voy a Tarso, donde está Saulo o Pablo, y le digo que venga y nos eche la mano. Claro, ya es un proceso, desde el 36 hasta ese momento, en donde Saulo de Tarso o Pablo, pues evidentemente Dios le ha enseñado cosas. Así que llega a ese lugar, a la IBEMA, y empiezan a estar un año enseñando. Hermanos, la obra de Dios no es de microondas, la obra de Dios es a fuego lento. A veces pareciera que, híjole, pero estamos, bueno, mira, el otro día hacemos una contabilización. Tenemos en el Marqués 14 familias, ¿no, Joe? 14 familias. Hoy tenemos aquí algunas hermosas familias. Viene con nosotros el buen Armando, que vino en el aniversario, trae a sus 3 chamaquitas que están allá arriba, sus 3 chavitas bien contentas. Su pareja está yendo los lunes a un estudio que estamos teniendo. Ahorita está en modo así como, ahorita estoy escuchando nada más. Yo digo modo Rosa, porque así llegó Rosita, no así nada más escuchando. O modo Javi, para los que conocemos a Javi antes de que, ahora que ya es creyente. ¿Cómo llegó Javi al Real de Minas? Aquí está ¿cómo se llama? Charlie Campero. ¿Y cómo estaba? Pues estaba nada más escuchando como para ver dónde metíamos la pata, ¿no? Mira, yo tengo la confianza de que si es de Dios, el Espíritu Santo la va a convencer, ¿no? Porque recuerda, la obra de Dios no la hacemos nosotros, la obra de Dios la hace el Espíritu Santo. Que a veces queramos hacer trabajo del Espíritu Santo, bueno, es otra cosa, pero después te vas a querer matar porque como tú lo convenciste o la convenciste, pues no hay regeneración. La obra de Dios se hace a fuego lento y en dependencia del Espíritu Santo. A veces Dios nos va a permitir, ¡fum! ¡Qué bueno! Pero a veces va a ser en modo tranqui, ¿no? Estamos hablando de que este hombre estuvo 12 años preparándose.
Así que llegas a este lugar que es Antioquía, la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, y ahí Dios está trabajando ya desde años atrás. No es que nosotros llegamos al Marqués y ya porque llegamos Dios que llegó con nosotros, no, el Señor llegó antes que nosotros. O sea, el Señor llegó antes a Antioquía que los otros discípulos, donde por cierto por primera vez se les llamó cristianos. Entonces tenemos ahí en el versículo 1, y sabía entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, y va de la mano, profetas y maestros. Acuérdate, cuando estamos hablando de profetas y maestros, estamos hablando de que en ese momento, para el año 48, solamente estaría escrita la epístola de Santiago, medio hermano del Señor Jesucristo, solamente. Entonces, la necesidad del don de profecía. Hoy ya no hay don de profecía porque toda la profecía ya fue revelada. La profecía va de la mano con la enseñanza, con los maestros. Así que a veces escuchas profetas hoy en la actualidad, pero el profeta tendría que ir acompañado de buena enseñanza. ¿Qué ha aportado o qué han aportado esos movimientos, a lo mejor que son de muchas personas, a la teología? La verdad es que no ha aportado mucho, A veces solamente emociones y ese tipo de cosas, pero creo que ya desde este pasaje se nos habla de cómo la importancia de la enseñanza. Profetas porque no hay cartas circulando, por eso el don de la profecía. Corintios, Pablo nos dice que en algún momento dado va a cesar. Nosotros somos cesacionistas, ¿no? Así que tienes a esta iglesia en donde hay profetas y maestros, y entonces viene ahí 2 puntos y te dan 4 personajes, que es el Dream Team, el equipo de ensueño, podríamos pensarlo. Y dice entonces, Bernabé, es el primero en la lista, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y finalmente y de último Saulo. Ahora mira, Saulo no tiene mucho tiempo congregándose también. Si lo ves así en la escala que estamos llevando de los años, tendrá entonces 2 años congregándose. Seguramente, Martita, por esa razón aparece de último, pero cuando vamos leyendo o seguiremos leyendo el libro de los Hechos, entonces vas a encontrar que llega un momento en el que ya no es Bernabé y Saulo, sino más bien es ahora Saulo y Bernabé, o Pablo y Bernabé. Porque Dios le había dicho a Ananías, voy a usar a este hombre para que sea luz a los gentiles. Me encantaría pensar que veo de pronto a Armando. Dios me reveló que vas a hacer luz a los comerciantes de los héroes, por así decirlo, ¿no? Pero la verdad es que no sé, o sea, es muy específico, ¿no? Lo que sí sé es que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y en un primer momento estamos hablando de que después de 12 años de que Pablo está caminando con el Señor, él aparece de último. Y parece que no tiene problema. Porque Bernabé sabemos que es un levita, sacerdote, judío, convertido al cristianismo y tiene gran conocimiento del Antiguo Testamento. Tú lees los primeros capítulos del libro de los Hechos y dice que incluso sacerdotes se convirtieron. Bueno, tienes a este hombre Bernabé, que es un erudito. Tienes un hombre que no solamente es un erudito, sino también que ha sido transformado, regenerado por el Espíritu Santo. Y en esos dones que Dios le ha dado, él cuando se encuentra ahí en Antioquía dice, híjole, la obra necesitamos más gente, voy por Saulo que está en su ciudad natal, Tarso. O sea, ves a hombres que tienen sus dones dados por el Espíritu Santo y que estos dones están ejerciendo. Bueno, tienes a estos 4 que por lo menos sabemos que son profetas y son maestros. Dime tú si no, Pablo a través de sus cartas vemos su don, o sea, la verdad muchos dones recibió el apóstol Pablo. Entonces, vemos a Bernabé, que es levita, sacerdote, convertido al cristianismo y tiene gran conocimiento del Antiguo Testamento. Seguramente por eso aparece de primer lugar. Ojo, él también viene de Jerusalén, de la iglesia madre. El segundo personaje es Simón llamado Níger. Lo habíamos leído si estuviste en el aniversario de la iglesia el día sábado. El pastor Emanuel daba una referencia acerca de esto. Yo prácticamente estoy otra vez repasándolo. Pero lo que hablamos de este hombre llamado Simón, llamado Níger, esta es una palabra latina, Níger, que significa negro. Es posible que sea un africano. Hermanos, ya desde la antigüedad había apodos de cariño, así que, pues no se quejen, hermanos. Yo de cariño les digo su apodito, ¿no? Y con mucho amor. Bueno, tienes a este hombre, Simón, del norte de África. Posiblemente. De África seguro, no sabemos si del norte o de qué parte, pero tienes a este hombre que es de color. Luego tienes a este hombre, a este tercer hombre, Lucio de Cirene, es una ciudad al norte de África. Pues es lo único que sabemos, no vuelve a aparecer. Ciudad al norte de África.
No tenemos judíos más que a más que a este hombre Bernabé y a Saulo de Tarso, ¿no? Criado a los pies de Gamaliel, un judío ultraortodoxo cuando antes de ser creyente. Después tienes a Manaén, y este hombre Manaén se nos da la referencia que es, o fue criado, dice la palabra de Dios, que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Esta palabra criado tiene que ver con hermano de leche. Acuérdense que había nodrizas. Una vez estaba compartiendo con un amigo, él es allá en Argentina, él es de Rumania, y ustedes saben que Rumania en su origen, o más bien hubo un momento en los 70s, 80s que fue un país socialista, ahora ya es capitalista, bueno, ya ha salido de ese sistema socialista. Y Vali, Valentín, le decimos Vali, Popescu, platicando con él en esas pláticas, dice, no, pues es que haz de cuenta, donde yo vivía, pues había ocasiones en las que por la guerra o por todas las situaciones, pues había huérfanos. Entonces había nodrizas, y las nodrizas lo que hacían eran, yo agarro a este niño y entre todos lo cuidamos, yo le doy leche. Entonces yo compartí el pecho con una nodriza, junto con otros niños del pueblo, ¿no? Entonces, a ver, acá en México yo no lo escuché, hasta ahora no lo había escuchado. Sé que en la Revolución Mexicana algo fue así, pero recientemente no. Bueno, en aquella época las nodrizas su chamba era precisamente dar de comer a los niños. Entonces, ¿es posible o no es posible? Más bien, este personaje pues se movía en las altas esferas. Interesante, ¿no? Que estás bajo el mismo techo, pero ambos son recordados de maneras diferentes. Por una parte sabemos que Manaén fue un líder prominente en la iglesia de Antioquía, y por otra parte sabemos de Herodes el tetrarca, que fue precisamente el asesino de Juan el Bautista. Aquí hay muchas confusiones, ¿no? Porque está Herodes el Grande, está Herodes tetrarca, está Herodes Agripa, pero este es Herodes, y específicamente Lucas dice Herodes tetrarca, el que asesinó al Juan el Bautista. Bueno, no lo dice aquí, pero da el título de tetrarca. Cuando tú vas, por ejemplo, a Mateo 14:1, Mateo nos hace referencia de este personaje que se crió con este hombre Manaén. Tenemos 2 hijos. ¿Cuántos hijos tienes tú? Van a estar bajo el mismo techo, o están bajo el mismo techo, van a recibir la misma educación, solamente que ambos, Dios tiene un propósito diferente. Obviamente, y me encantaría pensar que el propósito para Bela y para Nico sea un propósito que honren a Dios. Nuestras oraciones tendrían que ser porque nuestros hijos que se criaron bajo el mismo techo, les diste la misma educación, las mismas comidas, seguramente más adelante te vas a dar cuenta por dónde Dios los encaminó. Dios quiera que uno es pastor, uno es esposa de pastor o misionera, o a lo mejor no, pero que dentro de eso Dios me los lleve, y yo orando para que sean jóvenes o sean creyentes que den testimonio. Algunos tienen 3 hijos, algunos 2, algunos 1 solamente. Van a estar bajo tu mismo techo, pero no significa que los 3, los 2, en este caso, van a hacer lo mismo. Y está bien. Cada uno de ellos, de tus hijos, son tan diferentes, hermanos. Cada uno de ellos tienen sus rasgos, sus distintivos, tienen su carácter, tienen su personalidad. Vas a tener que pedir sabiduría para poder estar educándolos de la manera que Dios quiere. Me fui un poquito, pero lo que te quiero decir con esto es que tienes estos 2 personajes y hoy son reconocidos de diferentes maneras y bajo el mismo techo. Mamaron del mismo pecho, y la palabra de Dios nos da estas referencias. Ahora, no sabemos más acerca de Manaén, la realidad es que pues, es la única ocasión que aparece aquí, ya no sabemos más de él, pero sabemos que fue, mientras lo que leemos tenía el don de profeta y tenía el don de enseñanza. ¡Wow! Son hombres capaces, son hombres que tienen capacidades, no solamente en cuanto a dones, ya sabemos que tienen el don, estos 2 dones, tienen también sus talentos. ¿Cuál es el talento que Dios te ha dado a ti? Porque tú desde que naciste traes un talento. Hay algunos que son fáciles o tienen el talento de hacer negocios fácilmente, qué bueno. A eso se le suma que cuando llegas al Señor Jesucristo todavía el Espíritu Santo te da dones según Él quiere. Ahora lo triste es que esos dones o esos talentos no se aprovechen para la obra de Dios. Hermanos, recuerda, tus talentos, tus dones son dados, o tus dones específicamente para el servicio de tu iglesia local. Yo te haría la primera pregunta, ¿sabes cuáles son tus dones? Puedes pasar 12 años sin reconocer cuáles son tus dones.
Nos pasa en el Instituto Bíblico Palabra de Vida, ¿no? Teníamos compañeros en donde hasta el tercer año medio pensaban que su don era este. Híjole, y 3 años ya te aventaste y todavía están pensando seguir estudiando la Biblia. Yo diría, ¿y cuál es tu don? Hermanos, es una buena oportunidad para reconocer cuáles son nuestros dones. Este es el lugar en donde vas a poder encontrarlos, a través de la manera en la que tú estás sirviendo. Porque el día de mañana, hoy ya nos pasó, nosotros ya estamos, o ya salimos prácticamente. O sea, ahorita estamos viniendo, parte de venir aquí con la gente del Marqués es precisamente para que vean cómo es una iglesia local. Obviamente ya hay algunos que vienen algunos añitos viniendo, por ejemplo el caso de José, de él y a su familia. Bueno, no les va a ser desconocido cuando arranquemos los cultos allá en el Marqués. Pero la realidad es que nosotros ya estamos fuera. Y es padre ver cómo también Dios ha levantado gente con sus dones, con sus talentos para servir a la iglesia. Hermanos, yo la verdad, 15 años de la IBM, Shana y yo tranquilos, ahí a gusto, disfrutando, hermanos. En otro momento, ahí estaríamos de arriba para abajo. ¿Quién hizo eso? ¿Quiénes lograron los 15 años de la IBM Querétaro? Ustedes. Ahora, es padre poder agarrar a los pollos del Marqués. Chavos, pues esto es lo que vamos a hacer. Chavos, cuando arranquemos la iglesia, pues es para atrás ni para tomar vuelo. Vamos a necesitar gente que esté ayudando a enseñar a los niños. Este lunes, producto de Rosita que anda ahí de alborotadora, pues tenemos 2 chamacos en el estudio bíblico, los hijos de Juan Carlos. Entonces ella se le ocurre decirle a Tania y a su nieta, oye, ¿por qué no nos echan la mano a cuidarlo? Así que mientras estábamos en un estudio bíblico en una casa, en la otra casa están cuidando a los chamacos. Así que teníamos a Megan ahí, no vamos a hacer esto y... Eso es ser iglesia. Eso es ser iglesia. Y de pronto veo a una Megan que le encanta con los niños, le digo, qué padre, le digo, porque pues, te vamos a echar la bendición, ¿no? Te vamos a mandar de capacitación con Lili, que Dios te bendiga. No, es cierto, pero de alguna manera, ¿dónde vieron estas familias eso de cuidar chamacos? ¿Dónde lo vio esta Rosa? Pues acá. Lo vimos acá. Salimos. Y tenemos dones, tenemos talentos, con Shana, con mis hijos, como también los hermanos del Marqués, pero también ustedes están levantando nuevos líderes y está padre, y van a tener problemas, pues bienvenidos, qué bueno, porque los problemas son parte del crecimiento que tú necesitas. Porque con quien te agarraste y empezaste ahí a pensar, ay, es que ¿para qué me piden hacer esto? Si no, hermana, hermano, dale gracias a Dios, porque seguramente Dios está trabajando en tu carácter y de otra forma no podría haber trabajado si no estás involucrado. ¿Sabes las veces que estábamos acá y a veces, ay, no sé, pero era necesario y salimos y esos talentos y esos dones estamos de alguna forma bendiciendo la reciente iglesia allá en el Marqués. Y también ponemos nuestros recursos, pues para eso estamos, hermanos. Para eso estamos. Y tú vas a tener que poner tus recursos también para poder bendecir esta congregación, tus talentos. Dice la palabra de Dios continuando, y aquí quizás una de las cosas que me gusta de ese versículo 1, es que ves una iglesia con una pluralidad de pastores, pluralidad de líderes. Tienes 4 personajes, se nos dice esos 4, pero había más congregantes, seguramente, obviamente, pero ves una pluralidad también, Qué importante. Y entonces estamos con Dani y Pau, que también están ahí con nosotros, y estamos orando. Nos vemos, la semana pasada nos vimos, oye, mira, ¿cómo ves? Pues ya me encantaría rentar, pero resulta que tenemos esto de dinero, tenemos que animar a los hermanos de la iglesia que ofrenden, porque es fácil decir, no, vamos acá, sí, brother, a ver, pero cuando rentemos un lugar, nos van a pedir 1 mes de renta y seguramente 2 de adelanto. Queremos también ser sabios. A veces uno se maneja por la emoción y acá, y tranquilo, brother, o sea... Y ahí es donde uno, en su don de presidir, no, tranquilo, porque esto implica, pues 15 años que hemos estado trabajando aquí en la IBM, ya no la sabemos. Entonces, ahí están los dones en el ejercicio. Tienes un liderazgo plural y ahí con Dani, hoy somos Dani y yo, pero el día de mañana oramos para que otros más nos acompañen en el liderazgo. Tiene que ser así, para que otros más podamos tomar decisiones. ¿Qué tenemos que hacer? Pues discipular. ¿Qué tenemos que hacer? Estar evangelizando y después de evangelizar tomar decisión y estar discipulando. Así que tienes aquí una iglesia que tiene un liderazgo plural. No vemos quién es el pastor principal de acá, si te das cuenta, no lo vemos, porque hay un liderazgo plural. Después dice el versículo 2, y aquí ves una iglesia que ya decía al principio, da con liberalidad.
Porque uno podría pensar, oye, pero pues es Bernabé y ahora ¿quién va a enseñar? Y después está Saulo o Pablo. Pero dice el versículo 2, ministrando, y aquí viene la palabra liturgias, que es adorando, es decir, estaban adorando estos al Señor. O sea, no es que estaban sin hacer nada y bueno, pues ya que no estás haciendo nada, vete al Marqués. O ya que no estás haciendo nada, Luis y Frida, pues váyanse a Huimilpan a ver si por allá algo van a hacer, ¿no? No, estamos haciendo algo. Y siempre decimos, ¿no?, que Dios toma a los siervos mientras están haciendo algo. Piensa en Moisés, ¿qué estaba haciendo cuando fue llamado? Pues estaba pastoreando ovejas, ¿no? Saulo es llamado, ¿qué estaba? Pues estaba asesinando a cristianos. Entonces, Dios no te va a llamar si estás desocupado, o sea, ese es un gran principio. Ellos están adorando, están ministrando, están ahí adorando en su iglesia local. Y dice, y ayunando, o sea, la iglesia dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Apártenmelos, resérvenmelos. Ahora, ¿cómo fue ese llamado? O sea, ¿cómo fue a través de un sueño? Mira, no lo sabemos. Solamente sabemos que el Espíritu Santo les llevó a decir, apártenme a Saulo, y los apartaron inmediatamente después. A veces me encantaría tener ese tipo de revelación, ¿no? Que estás en la noche y tenemos una situación en la iglesia y de pronto, y al otro día amaneces, ya tenemos la solución. Y hay que tener mucha sabiduría, hay que estar compartiendo, hay que estar entre varios, poder, oye, mira, ¿qué piensas de esto? Y en la multitud de consejeros hay sabiduría, y tienes esta iglesia local, y apartan a Saulo y a Bernabé, porque según el Espíritu Santo, estos hombres van a ser apartados para la obra a la que los he llamado. ¿Y cuál obra? Pues hasta ese momento no lo sabemos. El llamado de Dios no fue a la obra, sino inicialmente apartarlos para el Señor. El llamado de Dios es primero para apartarme para Él y después para su obra. ¿Y cómo es eso de ser apartado para Él? Hoy, mientras Dios te llama, yo no sé si Dios más adelante te va a llamar a comenzar una nueva iglesia, no lo sé. Pero mientras estás sirviendo en la iglesia local, mientras estás apartado para Él en santidad, mientras estás haciendo tu devocional diario, las mujeres van a sacar un libro devocional el año que viene, una agenda y devocional, y bueno, casi es una sección amarilla lo que están haciendo las mujeres. Inviértele, hermano, inviértele. Y estaba escuchando porque yo estaba de chismoso porque estaba manejando y pues hasta pasta dura, nosotros estamos, pero para los varones estamos, pero para la miseria, ¿no? Hasta pasta dura, y dije, wow. No sé cuánto va a costar, pero pues cuando les den el precio no se me espanten. En peores cosas has gastado. Que se viene la boda y cuánto te llevas en un vestido. Bueno, a menos que te vas aquí, a veces nosotros vamos aquí al mercado ¿cómo se llama? De Casablanca, bueno, pero a ver, hermano, pues han gastado en otras cosas. Vamos a ser honestos. Ahí después me pagas el comercial, flaca, y hice lo que pude, pero bueno. Hermanos, hay que estar apartado para Dios, ¿no? Haz tu devocional. Comparte en el grupo. A veces los grupos, hay momentos, los grupos de WhatsApp a veces están como a mucha tranquilidad. Por ahí alguien comparte algo, comparte en el grupo de WhatsApp. ¿Qué aprendiste? ¿Qué es lo que el Señor, a lo mejor lo que el Señor te llamó o te hizo ver en esa mañana, lo compartes y a lo mejor a alguien le vas a hacer de ánimo lo que tú escribiste? Compártanlo, tienen un grupo de WhatsApp ustedes también. Bueno, yo también estoy de chismoso ahí en el de ustedes, pero pues ya la verdad trato de hacerme a un lado porque bueno, ya es onda de ustedes. Pero hermano, ¿qué es lo que el Señor te llamó, qué es lo que el Señor te habló en esta semana? Compártelo. Luego andan compartiendo sus oraciones, de qué oración de no sé qué, bueno, pues ahora sí que cada quien, ya es onda del IRRA, ¿no? Andan compartiendo sus oraciones ahí. No voy a decir nombres, pero hermano, creo que hay cosas que tú puedes compartir que vienen de tu corazón. Yo estoy en un grupo de ventas de Ciudad Maderas y luego comparten cada cosa y digo, ay, y la gente lo cree, ¿no? Tú estás apartado para el Señor. ¿Qué va a hacer de ti? Mira, la verdad no lo sé. Lo que sí sé es que tienes dones y tienes talentos. Talentos seguramente a estas alturas de la vida ya sabes cuáles son tus talentos. ¿Cómo los puedes poner a los pies de la iglesia? Seguramente ya a estas alturas también puede ser que ya tengas reconocido tus dones. Ponlos al servicio de la iglesia. Ayer teníamos, ya me queda bien poco tiempo. Ayer teníamos, después de ver fundamentos firmes, ayer tuve un examen con los hermanos, con las familias que estuvieron ahí.
Y les di entonces, creo que eran 40 papelitos, en cada papelito venía un evento cronológico. Ok, familia de la Rosa, les toca ordenar estos eventos cronológicos, y ahí empezaron, ¿no? Como juego ahí. Las dos familias, después Irving y Tania, también hicieron un buen trabajo. Ya están para dar un estudio. Ahora, uno pudiera pensar, sí, pero no tienen un grupo grande. Pues no se necesita grupos grandes, porque según lo que yo leo, en Lucas, cuando Jesús va camino a Emaús, el estudio cronológico que le da a estos hombres, ¿cuántos eran? Eran 2 hombres. Y se tomó el tiempo para enseñarles desde Moisés, pasando por los profetas. Y lo que les decía, hermanos, no siempre voy a estar dando el estudio bíblico de fundamentos firmes. Seguramente el día de mañana vas a estar caminando al lado de un peregrino que va a Emaús, y en el trayecto le vas a estar platicando desde Moisés, pasando por los profetas. Porque estos peregrinos a Emaús conocían de Jesús, pero sus ojos estaban velados. Y no nos pasa eso con nuestros compañeros de trabajo. Conocen de Jesús, viene Navidad, ¿y qué van a celebrar? Navidad. Viene Semana Santa, vamos a los tacos el día viernes, no, hoy es viernes, no se come carne. Y dices, brother, pero ve cómo le dijiste a la compañera, a la secretaria, casi la desnudaste con lo que le dijiste y no comes carne. Pero te toca a ti, porque ese compañero de trabajo tiene los ojos velados, igual que estos peregrinos a Emaús. Así que es lo que les dice el Señor, hombres tardos de entendimiento y duros de corazón. Después lo vemos. Te toca a ti, mi hermano. Entonces, a veces nosotros necesitamos entender que el Señor nos va a llamar para hacer cosas sencillas. Sencillas, no la compliquemos. Y mientras estás ministrando, el Señor te va a llevar quizás a algo más específico. El versículo 3 dice, 3 cosas que hizo la iglesia después de saber que Pablo y Bernabé han sido llamados. Y aquí vienes a la iglesia acompañando ese llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, así que, ¿qué cosas tenían que hacer por nosotros los que vamos al Marqués o los que ya estamos en el Marqués? Pues, ayunen, oren por nosotros. Dani y Pau, pues ya son papás, ¿verdad? Así que eso va a traer sus nuevas responsabilidades. ¿Por qué queremos hacer el culto en la tarde? Porque yo sé que seguramente en la tarde algo me va a decir Dani, oye, fíjate que la Paulinita está enfermita y voy a llamar a algún hermano de la IBM Querétaro o de Colón. Hermano, ¿no nos apoyarías con la alabanza? Porque tengo a Dani ahí con su chamaquita, en lo que preparamos a los otros. Y por eso estamos pensando quizás hacerlo en la tarde. O hermana, ¿no te gustaría venir en la tarde y tener una clase con los niños? Estamos viendo esta lección. Y mientras das la clase te agarras a Megan y le vas, ahora sí que al lado tuyo, ahí está tu Timotea, ¿no? Y ahí estás. Y son oportunidades para estar sirviendo. Entonces están ayudando y están orando. Les impusieron las manos. Esta es una identificación pública del llamado de Dios con el llamado de ellos. Les imponen las manos. Y después, y les despidieron. Es decir, los dejaron ir, los soltaron, ahí está. Son de Dios, son apartados para Dios. ¿Cuántos años el apóstol Pablo había caminado con Cristo? Hasta ese momento está caminando 12 años y hasta ese momento se está haciendo efectivo lo que Jesús le dijo a Ananías, instrumento escogido me es 12 años después. Y Pablo después dice a Timoteo, no impongas con ligereza las manos, ¿verdad? Porque a veces como seres humanos imponemos con ligereza. No vamos corriendo en el Marqués, vamos a paso firme, vamos avanzando. El día miércoles, este miércoles tuvimos nuestra reunión de oración. Éramos una bandita, yo no conté, pero aquí mi censólogo, el José, seguramente se tomó el tiempo para contar. ¿Cuántos eran? O mi esposa también, ¿no? 28 y nos faltaron algunos, ¿verdad? Faltaron algunos. Ay, si te digo lo que Dios nos ha enseñado durante este tiempo, pero nos sentimos confiados que hay una iglesia que quiero pensar están orando por nosotros y hasta incluso ayunando, y no es un ayuno intermitente, están ayunando por estos siervos y nos están enviando. ¿Hacemos falta acá en Querétaro? No, la verdad es que ya nos dimos cuenta, Dani y yo, que pues, el domingo pasado un personaje por acá estaba dirigiendo, no sé si lo vieron. Yo lo vi y dije, mira, Dani, ¿tú estuviste? Ah, sí estabas acá, pero pues como cordero fue llevado al matadero, ¿no? El pobre Arturito.
¿Lo felicitaron? Porque hay que estar, hay que estar ahí, toda la cosa, y luego de encima los ojos de la mamá orgullosa y el papá que anda en Cuerna o en el DF, grábamelo, grábamelo. Pero ahí tienes al Arturito. No hacemos falta, hermanos, no hacemos falta. Ustedes son una iglesia que está enviando a hermanos al Marqués. Hace años enviamos hermanos a Colón. Ahora, fíjense, hermanos, y les dejo la pregunta. ¿Qué pasaría si el día de mañana la IBM del Marqués lo supera a ustedes en ministerio y en número? Porque así pasó con Jerusalén y Antioquía. ¡Ay, mis hijos!, diría la Llorona, ¿verdad? Yo espero que su corazón sea un corazón de, qué padre, nosotros somos parte de eso. En el transcurrir de 2 años, tenemos estas 14 familias. Cuando empezamos la IBM Querétaro no teníamos esa cantidad en 2 años. Ahora, no es que, pues yo la estoy fundando, no, es Dios. Es Dios. Pero soñamos con alcanzar varios pueblitos del Marqués. Hay mayormente pueblitos. Fraccionamientos, no muchos hay, hay mayormente pueblitos. ¿Y qué si el Señor nos lleva allá y ¡fua! En enero van a venir los pastores de la iglesia de Shana. Hace años que no vienen. Una vez escribiendo por correo, hola, ¿cómo estamos? Había una confusión ahí de un dinero que nos iban a enviar. Y de ahí salió Shana y dice, a ver, ¿cuándo nos visitan? Te digo, a los 10 minutos, oye, qué buena idea, nos encantaría visitarlo. Después de cuántos años que no han venido, algunos los conocieron cuando hicimos la clínica de inglés, hace unos 8 años habrán venido. Hoy están viniendo, bueno, en enero están viniendo. La última vez que estuvimos en Estados Unidos, ellos decían, oye, quizás el día de mañana, si ustedes tienen un proyecto de terreno, nos gustaría ser parte. Y empiezo a soñar, ay Señor, ¿será que? Empiezas ahí, ya empezamos ahí a hacer escauteo de algunos terrenos, pero sí están caritos los que nos gustaría, ¿no? Y digamos que vender los riñones de algunos hermanos del Marqués, pues no andan en buenas condiciones, así que pues ni pensamos en eso. Y cada uno que se ríe sabe su pecado. Así que riñones no es algo por lo cual nos veríamos, no es opción, así que no te preocupes, quien se tenga que preocupar. Pero tenemos una recién nacida, Dani, están bien cotizados, Hermanos, no sabemos, o sea, pues qué padre, ¿no? Que vengan y tampoco queremos ser sabios y vamos a compartir lo que el Señor está haciendo. Y que sea Dios respaldado por una iglesia que ora, que ayuna por nosotros, que intercede por nosotros. Respaldados por hermanos que se han levantado a ocupar los lugares que hemos dejado vacíos. Y que seguramente después nos van a ir a apoyar por las tardes cuando tengamos un lugar. Y cuando tengamos un lugar, hermanos, tal domingo, acompáñenos, domingo, por la tarde. Vénganse para apoyarnos y tráiganse sus ofrenditas también por las dudas. Y vean la bendición de ofrendar el domingo por la mañana aquí, después el domingo por la tarde. Y no, hombre, qué bendecidos van a ser, hermanos. Acuérdense, abrir su manita. ¿Por qué no terminamos orando, familia? 3 versículos hoy nada más, pero que nos animan en lo que estamos haciendo. Padre, muchas gracias te damos esta noche esta media mañana, tarde, porque nos permites a la luz de tu palabra ser animados a seguir adelante en lo que tú estás haciendo en el Marqués, lo que tú también estás haciendo en esta iglesia hermosa, de la cual nos gozamos ver lo que las personas que tú has levantado, Padre, 15 años que les permites ser luz y que nos permitiste ser parte del inicio de esta congregación, pero sabemos también que soñamos con ver nuestro país saturado de iglesias que prediquen tu palabra fielmente. Así que úsanos, Padre, para honra y gloria tuya. Apártanos, primeramente para estar a tus pies y después para poder hacer tu obra. Gracias. En nombre de tu Jesús lo hacemos y oramos. Amén. Muy bien, familia, muchas gracias. Que Dios los bendiga.